Ya te traigo hoy, provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Bailar, aquí está la música, Rafael Díaz, y este título para ustedes. Buenas noches, amigos. Y empezamos el show de Rafael Díaz. Cuando ya me junta el día, después de ganar la barra, abrazando su guitarra, va regresando a su casa. Un sentimiento que abraza, quiere cantarle a su amada, tomar rumbo a su ventana para decirle de alma, viene a darte la serenata, un cantón enamorado. Y que llore se va mayor casa. Aquí comienza Rafael Díaz y su conjunto. Arriba sus corazones carniceros. Ahí vamos. Vámonos. Venga, venga, venga. Y vamos a saludar a los amigos. Oh, chámame que me trae de todo por estos pagos chaqueños. En época de algodonero, allá en estos pagos lindos, señor. Para todos los amigos del Chaco, para el amigo Marcelito Maciel, el saludo. Arriba todos. Ahí vamos, Simón. Venga, 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 venga. Oh, chamaco, La parte bailable. Ha comenzado la cola. Vamos, Rosana. Estamos inaugurando este lindo lugarcito bien provinciano, como es el círculo tradicional de Argin Pampiano. ¡Opa! Ahora buscando el enganchadito. ¡Vamos! Y seguimos saludando a toda la gente que se hizo presente en la noche. Para los amigos de Villa Albertina. Poquibilí, Otumpa, Airolito, Mirabal, Asa y Titina. El saludo Para la gente de Mailín. los invitamos que se arreglen a este lindo lugar, que vengan a compartir con los amigos, con la familia, y la rica comida que tiene el circo tradicional Areales y Pampiano, Arrímense, compañero, arrímense nomás. Y aquí tiene buena atención, Acomodado de costado que llevé mi tirador. Sus flecos fueron primor arrillados por el suelo. Se abre
negro, en estos lindos momentos de hierbas en mi paraje. Me ha acompañado en los viajes, tropeando por los caminos. Y porque quiso el destino, una misma guampa lo mandó. Hoy te rescato yo de mis cosas olvidadas, aunque no sirvas para nada, te conservo mi tirador. Chango churo. Meta chinita, meta chinita. Se vienen los carnavales. Claro que sí, que además, Chaco. Como dicen, el pago al rinecero más. Si le invitan. Y vamos recordando el pago. Para todos los que recuerdan el pago de esta noche. ¡Armada! Oh, destino. ¿Te acordás, Chango? Oh, ataca. Cuando se te acabó el repertorio y no sabía qué más decirle, ¿no? Había que inventar que no. Arriba los bailarines. Claro. Ella se hacía lo difícil, che. Recordando mi paraje, llega mi infancia y me mantiene la ansia de ver que lugar. Yo no me puedo olvidar de la onda y la bolita, peleando con las peritas, con los chancos de mi edad. La paliza de mi vieja por romper las alpargatas y luego quedaba en pasta con las ganas de jugar. Es lindo recordar aquel Yo no- vivido allá. Tengo mi terita, ¿eh? Es cosa de no olvidar. Hora en 7, ¿eh? Vámonos. Rafael Díaz y su conjunto, ¿eh? Bailamos, bailamos. Vamos a bailar, ¿eh? La primera parejita tiene premio, ¿eh? Sí, señor. Ah, la, ¿eh? Oh, la granja San Antonio dice presente. Imagínate con 3 cervezas adentro y por orillita la pista, ¿eh? Oh, Neri no toca nada al bajo, ¿eh? Eso que le falta una cuerda, che. Ahí va para vos, Simón. Para esa chinita bailarina. Está flotando en la noche. ¡Vámonos! ¡Oh, tata! Vamos, esos changos tomadores. Changos cerveceros. Tiradores de cohete. Está flotando en la noche. Changos pisadores también. La nota que son recuerdos de aquella colonia blanca, donde los tacos y la guaina, O no hay changos pisadores. el chiste y en el baile se floreaba. Ya no es tanta la boca, el bombo, tu cocinera, aquellas que fueron reinas con tus voces moragueñas, pero has dejado en la senda cual un claro testimonio, y en la granja San Antonio que nunca te ha de olvidar. Y en la noche de llegar cuando la luna se asoma, un tapecito y se acordeona, así ya de recordar, con un chamamé bien maceta, lanza al cielo su cantar.
¡Bueno, va! ¿Ya Curbari? Y vamos a cantarle santo. ¡Así, señor! Vamos, chango, vamos, chango. Escuchá. Pobre de ellos, ¿no? Tata. ¿Cómo andan, che? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Están escuchando? ¿Les gusta el chamamé? Cuenten, si les gusta ese chamamé hermoso, che. Ya tengo aquí en mis manos la parte de la publicidad, chango, Oh, Jorge Cáceres, rumbo a Icaño, ¿no? Para todos los changos pisadores de Icaño. Para llegar a tu ventana más florida, así llevar mi serenata más sentida, para la madre de mi corazón. ¡Ahí lo va! Lograré todo mi sueño con riqueza, te llevaré mis ilusiones, mi tristeza. Espérame, querida mía, tu regreso, que necesito más que arte. Evita tus besos se encontraron. Hay un saludo grande, che, para toda la gente que está viajando con Jorge Cáceres. Pleno viaje a Santiago del Estero. ¡Vamos! ¿Cuánta gente llevamos, Jorge? Qué lindo, che, qué lindo ese. Hola, amigazo, estamos en pleno viaje a Santiago del Estero. Miércoles y sábado salimos desde Buenos Aires, nos dice. Bueno, ahora vamos a pasar bien la publicidad, Ahora se vienen las publicidades de la radio y vamos a comentar todos los viajes que está haciendo Jorge Cáceres, A ver. Tata! Metele un zapucay nomás. Eso, los chaqueños, ¿dónde están? ¡Arriba los chaqueños! Que vio el paraje Espinillo en esas frías mañanas, en las horas frente a la escuela humilde con tu cancha. Cuántos niños escuelan. Ahí vamos, Y hoy hasta tu nombre olvida. Solo te dicen maceta. ¡Vamos, que le ocupa! ¡Venga! ¡Vamos, don Ernesto! ¡Haga sonar esa suela! Manuel Díaz. Aguante Marcos Paz, che. Muy bien, ahí está, ¿Les gustó, che? Mierda. Me echo asusta, che, muy fuerte salió. Bueno, ahí espero que le haya gustado, che, hermosos temas, Rafael Díaz y su conjunto. Así que bueno, ahí está. Ahora nos vamos a la publicidad de la radio, por supuesto, a compartir la publicidad de la radio. Ahí vamos, a ver qué vamos buscando. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional.
Hace muchos años que dejé Santiago, pero siempre vuelvo. Loco. No sé qué te pasó, pero bueno. Algo pasó. A ver. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música de folclore nacional. Claro. 7 de la tarde con 43 minutos. Bicicletería El Rayo, pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, ruta 202. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música de folclore nacional. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de junio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailí, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 9 59 154 o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido.
Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. 7 de la tarde con 48 minutos. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Muy bien, muy bien. Hace muchos años que dejé Santiago, pero siempre vuelvo. Con padres, hermanos, parientes y amigos disfrutando. Los cacha, ¿no? Fiestas patronales, carnaval, fin de año, cumpleaños del pueblo. Escúchame. Empanada, vino, diversión y joda, todo es el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuánto te quiero. Ay, Santiago del Estero. Como con eco se escucha, ¿no? ¿Qué me dicen, Ahora lo vamos a chequear, Ahí lo vamos a chequear, dice el santiagueño. También tenemos Despensa Emilia. A ver, ahora sí. ¿Por qué me estoy escuchando poco? No sé qué pasa. A ver, ahora sí. Despensa Emilia, Avenida 21, entre 118 y 119. Ahí encontrás artículos de limpieza, artículos de almacén, bebidas, yogures, galletitas, bizcochos, todo lo que buscas, ahí encontrás en Despensa Emilia. Avenida 21, entre 118 y 119, a pasito de Avenida 21 y Dardo Rocha. Ahí está Despensa Emilia. Y bueno, por ahí nos decía, ¿no? Jorge Cáceres, estamos en pleno viaje a Santiago del Estero. Y este chango también está, a ver qué nos tiene para nosotros. Llegando los carnavales, me voy para la trinchera, allá en el pueblo de Icaño, donde mi gente me espera. Viajamos a Santiago del Estero el 18 de febrero con turismo Jorge Cáceres a la gran fiesta Las Trincheras de Icaño 19, 20, 21, 26, 27 y 28. No lo pierdas. Salimos desde el cruce Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, cruce Lomas, Camino Negro, Rodríguez, Marsella, Camino Negro, Itatí, Recondo, Camino Negro, de La Noria, General Paz, Grovara, Alberdi, General Paz y Liniers 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago. Reserva ya pasaje ida y vuelta al 42 67 05 41 o 15 59 56 27 42. Nos vamos a Santiago del Estero el 18 de febrero con turismo Jorge Cáceres. A las trincheras del monte, allá en el pueblo de Icaño. Bueno, ahí está, che. ¿Escucharon, no? Escucha. Llegando los carnavales, me voy para la trinchera, allá en el pueblo de Icaño, donde mi gente me espera. Viajamos a
Santiago del Estero. El 18 de febrero con turismo Jorge Cáceres. A la gran fiesta Las Trincheras del Caño. 19, 20, 21, 26, 27 y 28. No te lo pierdas. Salimos desde el cruce Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, cruce Lomas, Camino Negro, Rodríguez, Marsella, Camino Negro, Itatí, Recondo, Camino Negro, Puente La Noria, General Paz, Grovara, Alberdi, General Paz y Liniers, 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago. Reserva ya pasaje ida y vuelta al 42 67 05 41 o 15 59 56 27 42. Nos vamos a Santiago del Estero el 18 de febrero con turismo Jorge Cáceres. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está la invitación, ¿eh? Ahí está la invitación para viajar a las trincheras de Icaño, ahí con Jorge Cáceres. Les repito el teléfono, 4267-0541. Y también al 11 59 56 27 42. Así que bueno, los que sí la anotaron, se comunican aquí a la radio y nosotros le vamos a pasar bien el teléfono de Jorge Cáceres. Así que bueno, ahí nos decía que vuelve. Salimos de Buenos Aires, a ver, el tema es así, ¿no? Santiago del Estero, miércoles y sábado salen de Buenos Aires. Ahí está, Miércoles y sábado salen desde Buenos Aires. Así que bueno, martes y viernes salen de Santiago del Estero, ¿no? Ahí está. Manuel Díaz, hola amigo, me pasás algo del rey santiagueño, Pastor Luna, los estoy escuchando. FM tradicional, hola Juan, buen programa, saludos a Alfredo, director de FM tradicional. Bueno, ahí estamos saludando, che, Contame dónde estás, cuál es la frecuencia, así también nosotros vamos sabiendo a dónde están, que los programas y todo eso, porque de eso se trata la radio, tiene que tener contacto, ¿no? Para poder saber, porque todo lo que hacemos radio no somos ni más ni menos que difusores y nadie es mejor que nadie, así que por eso digo, tenemos que darnos siempre una mano en todo lo que podamos, Así que de eso se trata, vamos buscando. Vamos a ir buscando alguito del rey santiagueño, unos enganchaditos, che, puede ser. Dejás unos enganchaditos ahí. A ver, Rey Luna, que lo queremos ver sanito, verlo, como tiene que ser, creo que todos lo apreciamos. ¡Tata! Y es los punta, che. Viejo barrio centenario, primo de Jaguar Rincón, nace en Curuzupatear la flor que supo inspirar el alma de Tarragón.
Pobrecito el cardenal que fue atrapado en el monte. Si hasta el sol parece triste perderse en el horizonte, una calandria escondida fue testigo ese día. El cardenal en la jaula no canta sus melodías. No lo tengas prisionero, déjalo libre volar, que el campo estará de fiesta cuando cante el cardenal. Muy bien, estamos escuchando la música del rey santiagueño Pastor Luna. Para Manuel Díaz. Para la gente de FM Tradicional, que nos está saludando. Ahí lo tenés, ¿eh? Suena y suena el acordeón en paraje de Santiago. Un chamamé rezongón retosa pidiendo cancha.
Turquis, zorras y volantas, caballos en la alambrada. Ya llega la paisanada para brindar sus halagos y el conjunto está tocando para la gente del pago. En lo profundo del monte de mis pagos santiagueños surgen extraídos, atraídos por el viento. Vienen de la Salamanca donde se mide en el Duero el artista. ¿Qué he hecho? Algo he hecho que no. A ver, a ver. Ahí sonamos. Quería hacer bien. ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Vamos, veta, veta, veta! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Se viste de celeste y blanco la noche. ¡Otra vez! En patio de tierra, como tiene que ser. Me suena fiero cuando dice patio de tierra, muy porteño, che. Patio de tierra, papá. Dos. Meta, enganchemos, que viene la segunda. Meta, vámonos. Fuerza. Ahí estamos. Esta es la fiesta de la escuelita. Esta es su gente y este es su pueblo. Ahí va queriendo Chango. Meta Nilo, meta la gente de Mailín, la gente de Ñatuya. ¡Oh, pastor! ¡Y se acaba! ¿Cómo suena ese bombo? Ahí va, que siga. Meta que viene el gato, viene el Michi a Pampa Ávila. ¡Eso! ¡Palmas! A ver.
Así me gusta. Que baile Rubio obligado, a ver. Que baile la directora, los maestros, vamos. A ver, muchachos. Eso. Revoleamelo la pollera, ¿no? De 10, de 10. Eso. Marcelito, dale, Marcelito. Sacó. 2, 2, 2, 2. ¡Sí! ¡Oh! ¡Meta, meta, 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 meta! ¡Dale! ¡Adelante! Noche de fiesta, aniversario. Estamos en Pampa Ávila. Llegamos para contagiarnos de la alegría de ustedes. ¡Meta, vamos! A ver, niña. Bueno, 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 bueno. Muy bien ahí, ¿eh? El rey santiagueño, che. Pues le voy a decir una cosita, ¿eh? Le voy a decir una cosita que por ahí no me gusta cuando habla mucho el presentador, che, y no le da lugar a los músicos, ¿eh? A lucirse, que no, Luisito, ¿eh? Luisito Salvatierra, chango, ¿eh? Chango de la sabrosita, ¿eh? Los sábados de 16 a 18 horas, ahí, ¿eh? Qué grande, Luisito, ¿eh? Muchos años con su programa, ¿eh? Así que bueno, le mandamos un saludo grande, che. Bueno, saben que hoy, bueno, amanecí con la idea de que, bueno, ver qué hacemos con el tema de Maylin, ¿eh? Y bueno, hace 2 años que queríamos hacer el viaje con el grupo Será y algunos músicos que se quieran sumar. Y bueno, resulta que empecé a movilizarme esta mañana y decidimos hacer así, atención, decidimos hacer así. Anotarlos a todos los que quieran viajar con nosotros el día 26 de mayo. Pero hay otra alternativa, ¿no? Que eso lo vamos a ir resolviendo, depende cómo venga, porque resulta que el día anterior, el día miércoles 25 de mayo es feriado, y no estaría mal salir el jueves y llegar el viernes a la mañana en lugar de llegar el jueves a la mañana en lugar de llegar el viernes. ¿Qué les parece? Estamos con esa posibilidad, eso no es nada concreto. Lo que sí es concreto, que si se hace la fiesta de Maylin, nosotros vamos a estar viajando. Por ahora lo que hacemos, atento, lo que hacemos es anotarlo a todos los que quieran viajar, ¿no? Hoy a la tarde empecé a anotar, y bueno, ya anoté 17. Ya anoté 17, hace más o menos 3 horas que empecé, y anoté 17. Así que todo el que quiera viajar con nosotros, vamos a salir del círculo. Lo que pueden hacer es anotarse y, bueno, esperar que el micro nos pase el precio, y esperar la confirmación desde Maylin, ¿no? que la fiesta se realiza y poder viajar tranquilitos, ¿no? Bueno, por eso empezamos a anotar, y una vez que si esto se confirma, se realiza todo, porque en realidad lo que yo les digo, si enero y febrero está así medio suave la cosa, que es
se han realizado, ¿no? Manifestaciones, vacaciones, costa llena, festivales por toda la República Argentina. Y bueno, si pasamos este enero y febrero, yo creo que vamos a poder hacer y poder viajar al festival de otra vez, a la fiesta de Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Esa es la idea de poder viajar con el grupo Será y con todos los grupos que quieran viajar con nosotros. Así que bueno, le invitamos, por supuesto, a los músicos que quieran viajar con nosotros. Se pueden ir anotando y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas y una vez que tengamos los precios, una vez que tengamos la confirmación de Mailín, nosotros, si Dios quiere y la Virgen, vamos a andar por Mailín a principios de marzo. Vamos a ir a ver cómo está el asunto y que nos digan, a ver si nos dicen, ¿no? Capaz que sí, capaz que no. Porque bueno, no depende de Mailín, no depende de la iglesia, sino depende de lo que digan las autoridades de la provincia, ¿no? Eso, ellos son los que van a decidir de última si se hace el festival. Ahora, por estos tiempos, se están haciendo todos los festivales y así que bueno, esperemos que sigamos así y que podamos realizar este viaje a Nuestro Señor de los Milagros de Mailín. Buenas tardes, Juan. Pásame una vidala por el chaqueño palavecino. ¿Vidala? ¿Canta el chaqueño Vidala? El chaqueño canta más baguala. A ver. Ahí vamos a poner el chaqueño palavecino. Es como cuando, ¿se acuerdan? En la escuela, cuando deletreábamos, ¿cómo decíamos? Vidala. Y da a la. Bueno, a ver, vamos. Qué cosa, ¿no? Si habrás deletreado Luisito Salvatierra, ¿no? Ahí vamos a buscar una vidalita ahí, por el chaqueño palavecino, ya que nos pide. Ahí vamos a ir buscando, total. Después, ¿qué hora? Ajá. Después vamos a ir con las publicidades nuevamente, invitarles. Después vamos a empezar a ser socios también del programa, los que se quieran asociar y nos pueden dar una mano para poder seguir con la radio, ¿no? La radio, les cuento, tal vez en estos últimos tiempos tenga varios cambios, ¿no? Porque había empezado con www.aspamishki.com.ar, después aspamishki.net.ar y ahora estamos con la página radioaspamishki.com.ar. ¿Por qué es así? También les quiero contar, porque los que quieran escuchar y vayan buscando la radioaspamishki.com.ar, vamos buscando llegar de la mejor manera hacia ustedes. Si ustedes entran en mi Facebook, ahí van a ver cómo entrar y cómo dejar un mensaje. Un mensaje, me pueden escribir ahí, me pueden escribir entrando en la radio, que es lo que me interesa a mí, ¿no? Para que, bueno, la radio empiece a crecer. Lo que yo les invito a ustedes a que, bueno, escuchen la radio por la página. Ahí vamos. Es una página que está formándose, no es que ya esté formada y todo. Calculo que en 2 semanas más, y no sé si en febrero o en marzo, vamos a tener la página terminada, pero por ahora
está como ustedes lo pueden llegar a ver si llegan a entrar en alfamisky.com.ar y van a ver que pueden entrar, escuchar la radio, dejar mensaje de Messenger o mensaje también por el WhatsApp. A ver, Vidala, che, Vidala. A ver. Che, llanto de la Vidal, pero eso no es Vidala. A ver si buscamos una... La samba que estoy cantando, nada. dolor en el alma, porque dicen que... No, pues el título dice una cosa y... A ver. Vidala para mi sombra. Vamos a buscar. Bueno, lo desconozco yo medio... a las Vidalas del Chaqueño, pero vamos a buscar, no hay problema, Ahí lo vamos buscando. Dice Vidala para mi sombra. ¿Y dónde otro país para esta sombra que los muros y la propia tierra, viniendo conmigo de la infancia en los corredores de la casa vieja, arrinconarse juntos, sin preguntarme nunca cuánto dura el tiempo de estar oyendo los relojes que ensayan el rumbo y sombra hasta la última muerte. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pues que se fue el que vino, lo derramó de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Y tal vez deseas quedarte y no me quieras seguir, pero ¿a quién has de arrimarte? Me tienes tan solo a mí. Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual? Sombrita, cuídame mucho, lo que tengas que dejar. Cuando me moje hasta adentro,
la oscuridad. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? ¿Con quién va a andar? Muy bien, ahí creo que hemos complacido, che, el pedido de Elba Barrera, que nos pedía Vidala por el chaqueño palavecino. Y así estamos, vamos a buscar nuestros auspiciantes, ¿no? Que nos acompañan, por supuesto, en esto que es el programa de Radio Ashpamishk. Ahí está. Ahora sí. 8 de la tarde con 24 minutos. Bicicletería El Rayo. Pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de junio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo.
Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154 o al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. 8 de la tarde con 29 minutos. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Muy bien, también tenemos, que está fuerte, che. Ahí está, ahora sí. Te decía que también tenemos Despensa Emilia, Avenida 21 entre 118 y 119. Artículos de limpieza, artículos de almacén, bebidas, yogures, galletitas, bizcocho, todo lo que usted busque encuentra en Despensa Emilia. Repito, Avenida 21 entre 118 y 119, a pasito de Dardo Rocha y 21, aquí en Berazategui, aquí en Berazategui. También tenemos los viajes que realiza Jorge Cáceres, y en este caso nos lleva a Icaño. Llegando los carnavales, me voy para la trinchera, allá en el pueblo de Icaño, donde mi gente me espera. Viajamos a Santiago del Estero el 18 de febrero con Turismo Jorge Cáceres a la gran fiesta Las Trincheras de Icaño 19, 20, 21, 26, 27 y 28. No te lo pierdas. Salimos desde el cruce Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce Lomas, Camino Negro, Rodríguez, Marsella, Camino Negro, Itatí, Recondo, Camino Negro, Puente La Noria, General Paz, Grovara, Alberdi, General Paz y Liniers, 202 y 197, Puente Green, Escobar, rumbo a San Cervalle, ida y vuelta al 470541 o 15 59 56 27 42. Nos vamos a Santiago del Estero el 18 de febrero con Turismo Jorge Cáceres. A las trincheras del monte, allá en el pueblo de Icaño. Muy bien, ahí estamos viajando a Icaño, che, qué lindo, las trincheras de Icaño, ahí de la mano de Jorge Cáceres.
¿Qué te parece, Cholito? A ver, se advierte sobre la ilegalidad en la venta de entradas del Festival La Salamanca. A ver, vamos a ver alguito que dice, nunca vamos a hacer cosas buenas nosotros. Ay, Dios, no, estamos complicados en serio, che. Estamos complicados en serio, esto no es joda, esto no es joda. Pero bueno, ahí venimos, vamos a ir buscando. Les decía que ahora vamos a hacer algunos comentarios, ¿no? Le decía que estaba mirando aquí estas chicas de alma coplera, salteñas, que son, que estuve escuchando, cantan muy lindo, che, ¿eh? Vamos a escucharlo porque así lo vamos descubriendo. A ver si La puedo. samba va dedicada con toda el alma para todos los amigos que se han enamorado de Salta. Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Si la tarde es color lapacho y en el aire hay olor a samba y la copla es una paloma, como me acuerdo. ¿Qué te parece? Y la copla es una paloma, como me acuerdo de Salta. Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Mi corazón, cuando te canto esta samba, y es un grito mi corazón, como me acuerdo de Salta. Para todos los que disfrutan la samba, ¿eh? Cuando me acuerdo de Salta. Cuando un duende verde se mete por las rocas de las guitarras y la copla se hace acullito, como me acuerdo de Salta. Y la copla se hace acullito, como me acuerdo de Salta. Y si el vino amanecido por las trenzas de una babala y la copla se quedó sola, como me acuerdo de Salta. Y la copla se quedó sola, como me acuerdo de Salta. Y si lejos estoy, yo siento que estás metida en mi alma. Es un grito mi corazón cuando te canto esta samba. Y es un grito mi corazón, como me acuerdo de Salta. Bien, che, alma coplera,
hermosa samba, ¿no? Cuando me acuerdo de Salta, del Chango Nieto, Alma Coplera, interpretando realmente. Son dos chicas, ¿no? Bueno, estoy saludando a Nelly Esther Almaraz también. Buenas tardes. Elba Barrera, buenas tardes. ¿Qué les parece, che, Alma Coplera? También nos pueden dar una opinión, ¿no? Porque, bueno, creo que van a dar que hablar, Bastante. Escondido hay ser, viento, caos, salgan a bailar. Con el bombo repiqueteado para escobillar. Darás la vuelta con tu pareja y escondidillas las de hacer jugar. Una otra vuelta por la derecha y a la música le toca danzar. Y a varias leguas a la redonda, aunque te escondas siempre te iré allá. Escondido si yo te iré si quieres bailar. Otra esquinas hay que cruzar, luego zapatear. Esta es la danza de nuestro pago, mujeres y hombres se han de reunir. Ellas coquetas, muy querendonas, los changos chulos va a disimular. Bien, varias leguas a la redonda, aunque te escondas siempre te iré allá. Muy bien ahí, dice, aunque te escondas, Alma, autor Gustavo Chazarreta, dice. No. Me parece que hay un error, guarda, No sé si no es de los hermanos Ábalos, no me acuerdo ahora bien, pero me parece que hay un error cuando ponen, a ver, impresionante, bueno, después voy a chequear porque no, me parece que hay un error ahí, en lo que pusieron de autora Gustavo Chazarreta. Me parece que no. Si alguien me está escuchando y me puede ayudar, porque ahora yo no me acuerdo bien, pero me parece que si no es de los hermanos Ábalos, le pasa cerquita, che. Estaba mirando por acá algunas cositas. Quería escuchar, pues no sé de qué se trata. A ver. Alma Coplera. Después vamos a escuchar unas cumbias. Señores, y nuestro canto le damos, alma carpera por nombre, y el corazón les dejamos.
de Salta somos señores y nuestro canto les damos. Alma carpera por nombre y el corazón les dejamos. Quisiera ser como el ave, volando tras de tus pasos, aletear de aquí para allá hasta tus brazos. Cuando te veo caminando, yo te imagino a mi nido, en las ramas o balancear pico con pico. Mis amores se alimentan de suspiros y miradas, de algún beso como el pasar, caricias nada. Chacarera, chacarera del querer es que no quiero. Si tú quieres, yo te querré, quiero otro beso. Ay, no más. Vamos, vamos. Soporté muchos dolores, pero no pierdo la calma. Pero si te alejas de mí, se muere mi alma. Escuchar las 24 horas la radio por internet, una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música del folclore nacional. Busqué a la medianoche, te encontré a la madrugada. Estás en mi corazón con mi guitarra. Chacarera, chacarera del querer es que no quiero. Si tú quieres, yo te querré, quiero otro beso. Muy bien, bueno, ahí por primera vez escuchamos Alma Carpera, ¿no? Un dúo salteño, ¿no? Como tantos dúos de Salta que nos dejan su música, su estilo, sus coplas. Así que felicitaciones, me gustó, Alma Carpera se llama. El santiagueño, ¿qué quiere escuchar? Santiagueño quiere escuchar cumbia. ¿Qué más quiere escuchar? Los Capis. Bambolé. Santiagueño vago que no. Me decía Jorge Cáceres que llega hasta Tucumán, Los sábados llega hasta Tucumán, Así que eso me había olvidado de comentar, que los sábados, dice, el sábado llevé tucumano y santiagueño mezclado, así que no sé cómo habré hecho, ¿no? Para llevarlos a los dos juntos, ¿no? Debe ser jodido, che. Pues son jodidos esos tucumanos. Pero bueno, no les queda otra que pasar por Santiago, que no. Pero algo le vamos a hacer también nosotros, no se van a llevar de arriba, que no. Así que, a ver qué hay aquí. Vamos a escuchar algo, Los Capis, los Bonis y Bambolé. No vamos a escuchar todo porque
Che, voy a hacer un alto, aguanten, porque si no queda mal, Aquí, no leí un mensaje del Gringo Vanegas, a ver, ahora lo busco, Chango de Loreto, que está allá en Loreto, ¿no? No es que es de Loreto y está por acá. Está allá en los pagos de Loreto. Y me decía, con poca señal, pero lo veo, un abrazo. Y el Gringo Vanega hizo un tema para el Catango Loretano, ¿no? Y que lo canta Leguizamón, a ver si es este. Chacarera en homenaje al Catango Loretano. Te fuiste a la vida eterna si Dios lo ha querido. San Pedro abre la puerta, va tu ángel batido. En el reino de los cielos hoy sigues cantando, nosotros sin consuelo quedamos llorando. Tu voz violenta de coyuyo, sentir de vida. Silva de agullo, preludio, guitarra. No pude darte un abrazo de la despedida. Adiós, amigo Catango, que Dios te bendiga. Mientras viva voy a llorarte, porque estás en mis sentimientos. Así podré desahogarme lidiando con mis tormentos. Siempre voy a esperarte que vuelva del sueño eterno. Posible no llorarte, que tú no quisieras. Las peñas van a extrañarte sin tus chacareras. Cuando el dolor me acongoja, se agranda la herida. Dolida pero orgullosa quedó tu familia. Triste 26 de mayo, vive una historia. La sala de llanto será en tu memoria. No pude darte un abrazo de la despedida. Adiós, amigo Catango, que Dios te bendiga. Muy bien, ahí está, este tema que le escribió el Gringo Vanegas al Catango Loretano, y lo interpretaba el Leguizamón, no me acuerdo el nombre, pero bueno, sé que es Leguizamón. Y bueno, quería cumplir con él, ¿no? Que me acaba de reenviar, ¿no? Pues sí lo tengo yo por ahí, y bueno, era más fácil que me lo mande y así yo lo puedo sacar directamente ahora, ¿no? Como hicimos, Así que bueno, ahí estamos, Ahí estamos, ¿qué le parece? Muy churito, Muy churito, che. No se olviden que nosotros aquí, Berazategui, nos hacemos las empanadas santiagueñas, de carne, de mondongo, de pollo, al horno, fritas, como quiera. ¿Cómo les gusta la empanada? A ver, por ahí pasa el tema, ¿no? ¿Cómo les gusta la empanada? Uno dice medio picantita, el otro más suavecito. El otro dice, a mí me gusta que tenga papa. El otro dice, bueno, a mí que tenga nuez o que tenga pasa de uva. Y se arma el debate, que vos no sabés comer, que vos le echas limón. Claro, yo también opino lo mismo, lo que le echan limón. ¿No? Después tomate un alicali, chao, chango, no le eche limón, porque
pierde el sabor, ya no es el sabor original de la empanada, ¿no? Cuando le echas limón. Así que para mí lo que le echan limón es porque no saben comer. Porque el que lo arma con tanto cariño y tanto trabajo, para que sientan el sabor de la empanada. Le echan el limón, es como cuando al vino le echan soda, ¿no? Ya no es el sabor original. Así que bueno, che, nos vamos a ir con los Capi, Bambolé, los Bonis, y le vamos diciendo hasta mañana, vamos hasta mañana, si Dios quiere, que pasen lindo, que disfruten. Recuerde que estamos haciendo el viaje a Mailín, estamos anotando, así que bueno, los que quieran viajar con nosotros, nos llaman. Y ya mañana 3 de febrero, comienza en el Club Sarmiento el Festival Nacional de la Chacarera. Pero viste, siempre está la vivada. Dice, el fiscal municipal, en nombre de la comisión organizadora del Festival de la Chacarera, inició el proceso de denuncia judicial para identificar a los autores de la venta ilegal de entrada a un precio irrisorio, no acorde al real, por medios no oficiales y ajenos al evento, causando perjuicio a los eventuales compradores. En este sentido, se indicó que al tratarse de las entradas ilegales, las mismas no se encuentran registradas en el sistema de control de ventas, por lo que será imposible para quienes las adquieran tener acceso a todo. Así que bueno, ahí está, vendiendo entradas truchas que no. Recuerda el Festival de la Vidala, del 3 al 7, ahí en el Club Sarmiento, en la banda. Fiestas, por supuesto, a morir, que no. Que saben, no van a poder bailar y tomar y joder los santiagueños, ¿no? ¿Se creen que los cordobeses no van a joder tantos días? Vamos a ir buscando. Horror. La pucha. Ruta 11. Vos empezás a encontrar todos choques y choques y choques por todos lados. Nuevo récord de Lionel Scaloni. ¿Qué te parece? Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Scaloni, nadie lo registraba. Lo pusieron como diciendo, tapa ese agujero, chango. Lo pusieron a ver, hasta que encontremos un técnico como la gente. Y bueno, yo me acuerdo los periodistas cómo lo criticaban. Y claro, es un chango que era auxiliar, no era ni técnico de la selección o de algún club, auxiliar del técnico de la selección. Y bueno, lo pusieron así como para llenar el espacio, ¿no? A ver hasta qué pasaba. Y para mi gusto, ¿no? Para mi gusto, es la primera vez que yo veo jugar a la selección en equipo. Para mí, ahora juega en equipo, ¿no? Hacía mucho tiempo que yo no veía la selección jugar en equipo, ¿no? Todo era como que Messi era el único que podía jugar, que podía meterse gol, que podía patear, que podía, no sé, atajar, que podía hacer todo. Y así nos iba, ¿no? Dependiendo de Messi. Hoy dependemos de todos, empezando del arquero para adelante. Creo que todos juegan, todos meten, y me gusta esta selección, me gusta porque la veo jugar en equipo. Ya nadie es como esa estrella. Nadie lo va a discutir a Messi, obviamente, pero tampoco él solo es capaz de hacer todo. Me gustó mucho que
acostumbren a jugar en equipo. No sé qué opinarán ustedes, pero yo lo veo jugar en equipo, ¿no? Todos meten, mamita, cómo meten, por eso les digo, desde el arquero está, pero hecho un loco. Hecho un loco está, ataja lo que venga, la verdad, qué lindo, qué lindo. Y el flaco, ¿no? El Fideo, mamita querida. Pero bueno, ¿cuántas veces lo habré puteado? Yo lo aplaudo, che, la verdad te digo la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces lo habré puteado, flaco? Que lo tiró. Lo que pasa es que tampoco están todos los que antes estaban y tal vez no corrían, ¿no? No corrían tanto, varios de los jugadores que estaban, antes era como que ya tenían comprado el puesto y no se sacrificaban, che. Ni Messi tampoco, no se va a creer que... Hoy están como motivados, jugando. Ojalá que les vaya bien en el próximo Mundial. Por lo menos es mi deseo, ¿no? Bueno, nos vamos, che, hasta mañana. Ya está. Listo, hasta mañana. Me estoy enamorando de ti, mujer. ¿Qué pasó? Me estoy ilusionando, me estoy enamorando de ti, mujer. Eres tú, la mujer de mi vida que siempre voy a amar. Eres tú, la mujer de mis sueños que no voy a olvidar. Y te amaré, dulce Karina, siempre te amaré. Tus ojos yo deposité mi corazón. 9 de la noche en punto. Y te amaré, dulce Karina, siempre te amaré, porque en tus ojos yo deposité mi corazón. Si todavía tienes duda, vete a la percusión. Solamente te pido un favor, que no le hagas daño como yo. Jamás la supe valorar. No le ilusiones ni le mientas. Me di cuenta que es una gran mujer. Te aseguro no la voy a perder. A su lado siempre viviré. Porque la amo, la quiero. Por favor, ámala. Mereces ser feliz con alguien como tú. Viviré por su amor. Es todo para mí, las ganas de vivir. Un saludo muy especial para toda la gente de Mar del Plata, para el amigo Jole, con mucho cariño. No puedes decir que no ha pasado nada después de todo el dolor que causaste en mi corazón. Te quise hasta morir después de tu partida. Me provocas al pasar y yo trato de simular